En el episodio anterior terminamos justo después de que Klein saliera de la niebla gris, así que retomemos inmediatamente después. Dejando de lado el capítulo entero dedicado a Alger y Audrey, hubo un momento tan fugaz que fácilmente podrías pasarlo por alto, pero que daba contexto a lo que acababa de pasar con Klein. Verás, esos 4 puntos eran claramente resultado del ritual. Parecían corresponder a los 4 objetos necesarios para que el ritual ocurriera, así que Klein dedujo que ya no necesitaba reunir comida para llevar a cabo el ritual. Por asombroso que eso fuera, si resultaba ser cierto, lo realmente aterrador era la idea de que adivinaciones chinas de la Tierra pudieran producir efectos reales y duraderos aquí. Ahora, habían pasado 3 horas desde que entró por primera vez a la niebla, así que, antes de ponerse a contemplar lo que acababa de suceder, Klein decidió que lo mejor era comer algo. Preparó una comida con pan y patatas, sabiendo muy bien que en este mundo no podía simplemente comer carne cuando quisiera. Tras haber comido, llegó a la conclusión de que le interesaba mucho explorar lo desconocido y volverse un Beyonder. Por supuesto, no tenía idea de cómo convertirse en un Beyonder. Pero si esperaba el tiempo suficiente, eventualmente la fórmula para la poción del espectador le sería revelada. Alger eventualmente se la diría a Audrey, así que después de eso podría crearla por sí mismo. La siguiente prioridad de Klein era averiguar qué había pasado con el Klein original. Eso incluía por qué se suicidó y qué ocurrió en los eventos previos. También incluía intentar recuperar la mayor cantidad de fragmentos de memoria posibles, así que cualquier pista que ayudara en eso también era importante. Por suerte para Klein, su yo original solía tomar notas. Tenía montones de diarios detallando días específicos y lo que había aprendido en ellos. Había temas de historia como los tiempos primordiales y la inevitabilidad de la era del vapor. Luego, las entradas más recientes trataban sobre el descubrimiento de un cuaderno de la Cuarta Época, un periodo de hace más de 0 años. Así que era un cuaderno muy antiguo y la investigación contenida en él era una mina de oro para cualquier estudiante de historia. La razón era que la historia de la Cuarta Época era increíblemente misteriosa e inherentemente incompleta. Cualquier tumba, ciudad o registro era muy escaso, y para los registros que sí existían, típicamente provenían de una de las 7 iglesias principales. Así que, quién sabe qué tan precisos eran. Pero lo que parece ser conocimiento común es que hubo 3 naciones que supuestamente existieron en la Cuarta Época: el Imperio Solomon, la dinastía Tutor y el Imperio Trenwist. Todas eran potencias de una era también conocida como la Edad de los Dioses. Las épocas antiguas eran mucho más parecidas a leyendas, así que para un estudiante de historia como Klein, la cuarta era definitivamente la más interesante. Los diarios de Klein luego detallan su progreso con el cuaderno. Mucho de ello da contexto a todo lo que Klein leyó al despertar por primera vez. El autor era miembro de una familia de alto estatus dentro del Imperio Solomon, y tiene una transacción secreta con una persona llamada Tutor. Luego se desarrolla la misión del autor de visitar la Nación de la Noche Eterna, un dominio que supuestamente se encontraba en la cima más alta de la cordillera Hornacus. La siguiente entrada decía: ¿son reales estas cosas extrañas? Luego, finalmente, la icónica frase: todos morirán, incluyéndome a mí. Así Klein ya había obtenido bastante información, pero antes de que pudiera unir todas las piezas, los inspectores lo interrumpieron, buscando respuestas sobre el misterioso suicidio de sus colegas. Ellos eran quienes interpretaron el cuaderno junto a Klein. Cuando le preguntaron sobre la última línea de su diario, Klein decidió que lo mejor era simplemente ser franco. Naturalmente, no dijo que había transmigrado, pero tampoco mintió. Sospechaba que, como vimos en Emperador Rosell, podría haber sido un transmigrador, y como Rosell terminó muerto, Klein no quería correr la misma suerte. El capitán de policía le dice que no se preocupe, que lo llevarán con una medium para extraer sus recuerdos perdidos. Pero en cuanto tiene la mínima oportunidad, Klein aprovecha para escapar. Es entonces cuando descubrimos que este capitán de policía no es alguien común. Tiene poderes de Beyonder. Y aquí viene lo interesante. Justo después de esa escena, Klein se despierta frente al escritorio, como si toda la persecución hubiese sido solo un sueño. El capitán de policía se ha metido en su sueño porque para buscar la verdad en la mente de Klein, esta es la mejor forma. Al lograr que recordara sus memorias en sus sueños, sus emociones reprimidas y pensamientos oscuros deberían haberse amplificado mucho más. Siendo ese el caso, cualquier historia que Klein contara allí sería mucho más creíble. Sin embargo, dentro de ese sueño, Zhou no se ve a sí mismo como Zhou. Y este detalle es clave porque lo vuelve todo un poco más confuso. En realidad, se está viendo como Klein despertando en el escritorio de la casa de Klein. Si fuera un sueño cualquiera, ¿no sería más normal que soñara con su casa en China en su época moderna? Pero no es así. ¿Por qué? Porque su mente, de forma inconsciente, lo está protegiendo. Está ocultando los recuerdos de su mundo original. Y Klein interpreta esto como una especie de bendición otorgada por la transmigración, o tal vez por el ritual de la suerte. En el anime, la medium espiritual analiza los pensamientos de Klein justo después de esto, pero en la novela, Dawn primero tiene que llevar a Klein hasta donde ella está.
Esto los llevaría a compartir un viaje en carruaje hasta el apartamento de Welch, durante el cual los dos discutirían los posibles resultados. Obviamente, escapar era imposible, pero Dunn no lo culpaba por intentarlo. La razón era que si él estuviera en el lugar de Klein, habría hecho lo mismo, porque independientemente de si recordaba haber cometido el crimen o no, si se demostraba su culpabilidad, su vida terminaría de todos modos. Siendo así, era una apuesta más segura intentar escapar e iniciar una nueva vida en el continente del sur. Si la medium demostraba que Klein realmente no recordaba nada, entonces lo siguiente sería asegurarse de que no estuviera maldito, poseído por demonios o cargando con problemas psicológicos. Era el resultado ideal si todo salía bien. En la práctica, sin embargo, eventos sobrenaturales como este rara vez salían bien, ya que, para Dunn, sus experiencias decían lo contrario. Como en un caso donde tuvo que lidiar con un culto maligno, allí se realizaban sacrificios humanos por suicidio para complacer a un dios oscuro al que adoraban. Uno de los seguidores desertó y lo reportó, lo que dio lugar a una investigación que reveló que el dios al que adoraban no era más que una entidad inventada para hacer rico al líder. Todos los miembros, menos el denunciante, fueron arrestados. Luego, tras intensas evaluaciones que lo absolvieron de lo mismo que Klein sería evaluado, fue liberado al público para empezar de nuevo. Consiguió un trabajo, se casó felizmente y tuvo 2 hijos. Pero, a pesar de llevar una vida lo más placentera posible, este denunciante acabó ahorcándose tiempo después. Así que la moraleja de la historia es que, aunque escapar de lo sobrenatural parezca probable, siempre existe la posibilidad de que solo sea temporal, algo parecido a cómo funciona la muerte en Destino Final. Entonces, ¿cuál era la mejor forma de resolver esto? Bueno, Klein creía que podía ser convirtiéndose en un Beyonder. Fue una vez que llegaron al apartamento de Welch que Klein sintió de inmediato que estaba rodeado por algo. Solo estaban él y Dunn presentes. Sin embargo, por alguna razón, Klein sentía que el lugar estaba abarrotado. Resulta que esa sensación de estar siendo observado provenía de los numerosos espíritus que aparentemente lo estaban espiando. Espíritus con los que la medium Daly acababa de estar en contacto. Normalmente Daly no tomaría medidas para hacer que su psicoanálisis fuera cómodo, pero como Klein no era un enemigo sino más bien un testigo, se le dieron fragancias para mitigar el dolor y hacerlo más susceptible al proceso en general. En el anime, todo esto sucedió bastante rápido. Pero aquí, esta entrada a su mente ocurrió lentamente. Eventualmente, Klein fue sumido en un estado onírico similar a la niebla, excepto que esta vez no había un sentimiento persistente de locura presente. No, en cambio solo había una voz calmada que hechizaba a Klein en un estado que con suerte revelaría lo que realmente se escondía en su interior. Gracias a la niebla, Klein consigue resistirse al control de la medium y mantener ocultos sus recuerdos mientras aparenta estar bajo su influencia. Al no encontrar nada, Daly simplemente dejó ir a Klein. Fue una vez que Klein despertó que, a pesar de que Dunn dijo que era libre de irse, Klein aún estaba preocupado de que cualquier mal que lo había impulsado al suicidio aún lo estuviera persiguiendo. Dunn le aseguró que el 80% de los sobrevivientes en incidentes como estos normalmente no experimentaban efectos secundarios horribles. Pero para Klein, 4/5 aún no eran lo suficientemente seguros. Fue entonces cuando Dunn sugirió unirse a la iglesia como un Beyonder, ya que si algo sucedía, los Nighthawks o el poder que proporcionaban ciertamente podrían ayudarlo. Lo único que costaría sería su libertad, eso y el riesgo de perder el control como Beyonder. Esto se debe a que, de todos los casos que los equipos judiciales como los Nighthawks manejan, una cuarta parte suelen estar relacionados con Beyonders. La mayoría de esos casos son Beyonders que pierden el control, y un gran número de ellos suelen ser sus propios compañeros. Tal era el peligro de intentar convertirse en un Beyonder. ¿Por qué es así? Bueno, eso era algo que Klein entendería solo si se unía a ellos. Ya fuera como personal civil o como un Beyonder de pleno derecho, unirse a los Nighthawks revelaría todos sus secretos y los peligros que plagan a los Beyonders. Siendo así, lo más seguro era unirse como civil, y luego decidir si convertirse o no en un Beyonder. El principal problema con eso, sin embargo, es que uno no simplemente se convierte en un Beyonder solo porque quiere. Como los Nighthawks eran una división bajo la iglesia de la diosa de la noche eterna, la iglesia debía aceptarlo primero. Afortunadamente para Klein, no solo era un graduado en historia, algo que la iglesia necesitaba urgentemente, sino que su incidente reciente indicaba que era afortunado. Era una cualidad que a menudo hacía que las personas fueran aceptadas en la iglesia. ¿Por qué, te preguntarás? ¿Necesita la iglesia personas versadas en historia? Bueno, como una organización que a menudo se encontraba con documentos y objetos del cuarto período o anteriores, tener un especialista en historia para descifrarlos era esencial. Sin embargo, había una cláusula estricta de confidencialidad que impedía que cualquiera se convirtiera en miembro, principalmente debido a la desconfianza hacia los forasteros. Al final, Klein no estaba seguro de si se uniría a la iglesia, pero la idea de convertirse en personal civil era bastante atractiva. El salario era similar al del puesto de profesor que estaba solicitando, y solo aumentaría de acuerdo con su experiencia y contribuciones.
Los únicos inconvenientes eran un compromiso mínimo de 5 años, un acuerdo de confidencialidad de por vida y la imposibilidad de salir de la ciudad sin permiso expreso. Tampoco había fines de semana, ya que el trabajo era por turnos. Ahora, fue antes de que Klein tomara la decisión de convertirse en un Beyonder, que primero regresaría a casa para contemplar sus opciones. Pasaría mucho tiempo comparando todas las ventajas y desventajas. Finalmente decide unirse, y un cantinero le dirige a un lugar conocido como la Compañía de Seguridad Blackthorn, el lugar donde lo vemos conocer a Roseanne. Ella ha sido parte de los Nighthawks durante unos 5 años, y su padre fue un miembro que se sacrificó aproximadamente en la misma época. Ella lo llevaría a una habitación conocida como la Crony Skate, ya que era el área donde Dawn estaba de guardia. Su contrato sería firmado tan rápidamente como vimos en el anime. Luego se reveló que la compañía de seguridad Blackthorn en realidad era la 7ª unidad del Departamento de Operaciones Especiales de la Policía del Condado de Agua. Las unidades 1 a 4 hacían cosas básicas de seguridad y policía, mientras que las unidades 5 en adelante manejaban incidentes sobrenaturales en cualquier ciudad donde estuvieran estacionados. Los Nighthawks específicamente manejaban incidentes relacionados con seguidores de la diosa de la noche eterna, específicamente en su propia ciudad de Tingen. La unidad 6 eran los castigadores designados del Señor de las Tormentas, y manejaban el área alrededor del muelle. La unidad 5 era un grupo conocido como la Mente Colmena Mecánica, y eran responsables del área universitaria y los suburbios. Ahora bien, los Nighthawks no eran muy grandes, ya que su número total era solo 12. Había 6 miembros formales que actuaban como Beyonders y otros 6 que trabajaban como personal civil, Klein incluido. Esto nos lleva ahora a una buena cantidad de lore, ya que la conversación de Dune tocó temas que iban desde el mito de la creación hasta el sistema de pociones Beyonder. Si nos enfocamos primero en el mito de la creación, la historia compartida es sorprendentemente consistente entre todas las iglesias principales. Ninguna despreciaba los relatos de los otros dioses, así que o bien el mito de la creación era real, o las iglesias tenían una larga historia de conflicto interreligioso, que finalmente llevó a un mito compartido estratégico con el que todos pudieran estar de acuerdo. En todo caso, en cada versión, todo comenzó con el Creador. Él despertó del caos, rompió la oscuridad que lo envolvía todo, y luego se fusionó con el universo para crear todo lo que existe. Cada parte de su cuerpo se convirtió en algo. Lo más importante, sin embargo, fue su espíritu, ya que de él nacieron las demás deidades como el Sol Ardiente Eterno, el Señor de las Tormentas, y el Dios del conocimiento y la sabiduría. Su sabiduría también dio origen a la humanidad, y todo eso formaría parte de una era conocida como la Primera Época, históricamente llamada también la Época del Caos. La Segunda Época es algo menos clara, pero se escribe que fue la era cuando la diosa de la noche eterna despertó. Juntos, ella y los demás dioses ayudaron a la humanidad a sobrevivir al cataclismo. Fue una nueva era de conflictos que definió la Tercera Época. En ese mismo tiempo aparecerían también Madre Tierra y el dios del combate. Finalmente, en la Cuarta Época nacería el dios de la artesanía. A partir de esto, se considera que cuanto más antiguos son los dioses, más tradicionales son, lo que hace que la diosa de la noche eterna no sea tan ortodoxa como los 3 originales. No obstante, era bien conocida por muchos títulos, la mayoría de los cuales la madre de Klein recitaba cada noche antes de la cena. Señora del Carmesí simbolizaba la luna roja, vinculando a la diosa de la noche eterna con el ojo del creador del que provino. Así que, si los primeros 3 dioses surgieron del espíritu del creador, es igual de impresionante que la diosa de la noche eterna surgiera de su ojo. Los otros dioses también tenían explicaciones similares, pero para el más reciente, el dios de la artesanía, su iglesia era relativamente débil hasta la invención del motor de vapor. Ahora bien, como la humanidad nació también de la sabiduría del creador, eso significaba que todo provenía del mismo origen. Puede que no estuvieran bendecidos con poderes mágicos desde el principio, pero con el tiempo la humanidad descubrió cómo obtener ese poder por otros medios. Este sería el poder de los Beyonders. Descubrieron que, usando las partes correctas de espíritus malignos, dragones, monstruos, árboles mágicos, flores o cristales, combinándolos juntos se podía crear una poción. Consumir esa poción otorgaba algún tipo de habilidad especial. El poder dependía de qué tan alta fuera la calidad de la poción. Pero consumirlas no siempre significaba éxito, ya que había 3 posibles consecuencias de fracaso. La primera era la muerte mental y el colapso total del cuerpo, un destino terrible en el cual la persona se convertía en un monstruo. La segunda era un cambio de personalidad que volvía a la persona fría, cruel e indiferente. Y la tercera era un trastorno mental que volvía a la persona loca de inmediato. A eso se refería Dune con perder el control. Aparentemente la gente en esa categoría se volvía más demoníaca que el propio diablo. Fueron los primeros Beyonders quienes descubrieron todo esto mediante una rigurosa experimentación, y eventualmente perfeccionaron el sistema de pociones con la ayuda de la pizarra de la blasfemia. ¿Qué es la pizarra de la blasfemia? Pues bien, era el factor más crítico para determinar la formación y finalización de un sistema de pociones.
Gracias a ella pudieron crear un sistema escalonado de cadenas con rutas de progresión estables. Un concepto que quizás conozcas mejor como secuencias. Cada secuencia se numera del 1 al 9, y cuanto más bajo el número, más alta la calidad de la poción. Actualmente cada una de las 7 iglesias principales controla al menos una secuencia completa, mientras que otras han permanecido incompletas por siglos o milenios. Para dar más contexto sobre la pizarra de la blasfemia, todo lo que se sabe es que fue creada por algunos dioses malvados. Nadie sabe cómo fue hecha, qué contiene o qué tiene de especial. Pero si alguien descubre cualquier información relacionada con ella, es de máxima importancia reportarla de inmediato. El siguiente punto que Don destaca son los peligros adicionales de perder el control, algo que suele atribuirse a la percepción espiritual innata de los humanos. Verás, no es raro que alguien nazca con características parciales de un Beyonder. Esto significa que pueden oír cosas que otros no pueden oír o ver cosas que otros no pueden ver, lo que los coloca en una secuencia que ni siquiera conocen. Si luego consumen una poción de una secuencia diferente, los efectos podrían ir desde un trastorno mental hasta perder el control o incluso morir. Un Beyonder no puede desviarse de una ruta si ya ha elegido otra. Hacerlo resultaría en poderes distorsionados y con toda certeza llevaría a un estado semidemente, cruel y enloquecido. Ahora, esto se puede evitar con relativa facilidad, pero cuando se trata de perder el control, el desencadenante más común es la velocidad. Me refiero a que si alguien consume una poción de mayor calidad sin haber absorbido y digerido completamente los efectos de la anterior, la locura se acumularía y esa persona perdería el control eventualmente. No hay forma de saber cuánto tiempo se tarda en digerir una poción por completo. Pero como norma en los Nighthawks solo se puede tomar una poción cada 3 años. Era un periodo de espera estricto que aún así resultaba en numerosas bajas cada año. Finalmente, cuanto más se progresa, más se agudiza la percepción, y esto, a su vez, expone al Beyonder a ilusiones, tentaciones espirituales y todo tipo de peligros ocultos. A menos que el Beyonder tenga una fuerza de voluntad increíble, siempre estará en riesgo de ser sobrepasado por la locura. Una chispa de deseo o codicia puede llevar a su perdición. Así que, como dijo el fundador de los Nighthawks, los Beyonders son guardianes, pero también un puñado de miserables desdichados que luchan constantemente contra los peligros y la locura. Es una cita increíble que resume perfectamente su existencia. Tras esto le pide que no tome una decisión apresurada y que consulte con el viejo Neil, que está en la sala de la alquimia y que también es otro Beyonder con el poder del Fisgón. Este le pide ayuda para descifrar antiguos cuadernos que pertenecían al emperador Rosell y que podrían contener sus secretos. Rosell, de nuevo recordemos, era aquel otro transmigrado. Nadie puede descifrar esas escrituras porque están en un idioma de la Tierra y justamente están en chino simplificado. Zhou no tiene problemas en leerlo, y con lo poquito que lee se da cuenta de que efectivamente después de transmigrar a este mundo, Rosell se hizo Beyonder. Explica cómo entendió el poder para asimilarlo, cómo salió con muchas mujeres, y lo más importante, que siempre se arrepintió de no haber escogido un camino como el del vidente. Esto impulsa a Klein a escoger justo ese camino y convertirse en el Beyonder vidente. Esto difiere bastante con la novela donde Klein piensa mucho esta decisión. Vemos cómo supera la ingesta de la asimilación de nivel 9. Primero tiene que imaginar un objeto que exista en este mundo, y después uno que no exista, cosa que tiene fácil, porque solo tiene que pensar en cualquier cosa de la Tierra. Finalmente supera la prueba, y ahora, con su visión espiritual, puede ver lo que otros no. Además puede usar objetos como el bastón, que emplea como una vara de Saori para que le indique una dirección. En el anime se saltan otra reunión del club de tarot en la que Klein les ordena recoger los cuadernos de Rosell y Audrey alcanza la secuencia 9. Pero aquí, ya como uno de los halcones nocturnos, emprende su primera misión junto a Leonard. Y aunque este departamento policial se ocupe de casos extraordinarios propios para Beyonders, a veces también aceptan casos normales para mantener su tapadera. Este caso es un ejemplo. El secuestro del hijo de alguien importante. Aunque la cosa se complica cuando cae una pluma etérea y los transforma en monstruos, Leonard, con el poder del poeta de medianoche, acaba con el problema. Pero tras esto, Klein presiente que ya había estado antes en esa casa. Se despide de su compañero Leonard y vemos que Leonard puede hablar con su sombra. Klein presiente que algo extraño ocurre en la casa de enfrente del secuestro. Incluso sueña con ello. Tal vez una pista sobre el paradero de ese cuaderno desaparecido que todos están buscando. Y la escena post-créditos nos muestra cómo, gracias al nuevo trabajo de Klein, los 3 hermanos pueden mudarse a una mejor casa. Por supuesto, Klein no puede contar a qué se dedica realmente, pero aprovecha que estudió historia para decir que está trabajando como historiador para una empresa de seguridad. Que en realidad es eso, la tapadera es una empresa de seguridad, así que le sirve. El hermano mayor se gasta los ahorros para regalarle un traje, demostrando que para ellos la familia es lo primero. Y con eso creo que es un buen punto para detenernos. Así que si te gustó lo que viste y quieres ver más, asegúrate de dejar un like y suscribirte.
Planeo hacer varios videos por semana para ponerme al día. Así que, mientras haya suficiente gente interesada, espera más contenido de Lord of the Mysteries. Incluso puedes ayudar al video dejando tu like.